Hola, gente linda, gente hermosa, ¿cómo están? Yo estoy cansado de ser feliz. Una vez más aquí trayendo un poco de arte. Me presento, mi nombre es Abel Fernando Mamaní, soy de la provincia de Jujuy y soy artista plástico. Hoy vamos a ver una técnica llamada pintura acrílica y trabajaremos un rostro de mujer. Así que sin dar más vueltas, comencemos. Iniciaremos nuestro dibujo marcando unas líneas finas, las cuales van a servir para adelante, para que nosotros tengamos idea de dónde aplicar los colores. Lo que buscamos en este caso es que las líneas nos sirvan a nosotros y nos sirvan de guía para que nosotros, a medida que vayamos construyendo los colores y viendo las sombras, podamos trabajar. Acá simplemente vamos a hacerle caso a lo que son las partes generales, no nos vamos a detallar mucho. Por ahí, si queremos hacer una sombra o no. Esta parte de dibujar el rostro puede o no ser necesaria, depende de la calidad y la cantidad de horas que tenga uno practicando, pero por lo general para iniciar yo siempre recomiendo dibujar antes de comenzar a pintar, recordando siempre los cánones que implica un rostro. En este caso estoy dibujando a una amiga, la cual es una mujer de 30 años. Es importante también saber la edad porque ciertos rasgos van ahí apareciendo en diferentes edades. Tener en cuenta que simplemente las líneas que estamos trazando nos servirán de guía para que podamos trabajar más adelante. Iniciaremos pintando con una base acrílica, la cual va a ser del mismo color de piel de nuestro modelo. Yo, para lograr este color, junté un color mostaza con un poco de amarillo y blanco. Las porciones uno los tiene que ir viendo, siempre es recomendable ir pintando en un papel aparte o pintándonos la mano para ver si el color que estamos teniendo se aproxima o no al color que deseamos. De igual manera, este es un color base, ya que sobre este nosotros iremos pintando en un futuro muy próximo más tonalidades. Así que, de no ser un color ideal, nosotros podemos ir cambiándolo a medida que vamos avanzando con la pintura. Pero es importante recordar que en estos casos nosotros utilizamos un color medio rojizo, un color tipo mostaza y un poco de amarillo para lograr este color piel. Hay distintos tipos de pieles. Seguiremos pintando, esta vez con una tonalidad más blanca. Vamos a colocar un poco más de blanco en el color base que habíamos tenido. Es siempre importante recordar que nosotros vamos a ir marcando en esta primera parte dónde son los planos más claros y dónde son los más oscuros. Y para tener en cuenta eso tenemos que trabajar bien lo que son las luces y las sombras. Recordando que siempre donde hay más luz tenemos que colocar sin miedo una tonalidad más clara o un valor más claro, ya sea un blanco o colocar el color base que tengamos con un poco de blanco. Con tal, en esta técnica que estamos utilizando de acrílico podemos permitirnos colocar pintura sobre pintura, trabajar a partir del empaste. Nosotros lo que estamos haciendo en este caso es esperar que seque una capa para pintar otra. Esto, una ventaja que tiene el acrílico, que también es su debilidad, es que seca en un tiempo bastante corto. Eso nos permite a nosotros que hacer pintura y después colocar otra capa de pintura de otro tono o otro color sea más sencillo. Vamos a utilizar un color bordó con un poco del color base que tenemos, midiendo también, ¿no? Con un color tostado vamos a hacer este color más oscuro, que nos va a servir para marcar aproximadamente dónde está la parte de la sombra. Fíjense que yo ya le estoy dando un cierto volumen al trazar estas líneas. La idea es que nosotros vayamos construyendo el volumen a partir de capas y capas de pintura.
Este trabajo por lo general se hace con paciencia y no requiere que también nosotros estemos totalmente concentrados en el sentido en los detalles. Lo importante es detectar dónde están las sombras y dónde están las luces. La sombra siempre le colocaremos un color o un tono más oscuro o un valor más oscuro. Pero eso sí, tratemos de no utilizar el negro. El valor negro es muy invasivo y muy fuerte. Estas tonalidades oscuras y esta sombra que le estoy dando se logra a través de tonalidades o valores oscuros, ¿no? Colores con valores oscuros. Suena raro esto, pero lo que quiere decir es que hay colores que son más oscuros y hay colores que son más claros. Por ejemplo, el amarillo o ciertos rojos suelen ser de un valor más alto, a pesar de que sean colores. Eso quiere decir que son más claros, que tienen más luz. En cambio, colores como el verde, el azul o los morados son más oscuros, por lo que quiere decir que son de un valor más bajo. Entonces, con los valores altos, o sea los más luminosos, vamos a dar luz. Por ejemplo, como estamos viendo que hacemos con la parte de la mandíbula, y con los colores más oscuros o los que tienen un valor más fuerte, en el sentido de que es más bajo, haremos la sombra. En este caso estoy utilizando un marrón muy oscuro, muy tostado, el cual va a ayudar a que más o menos nosotros vayamos midiendo cuál es el volumen del cabello. Recordemos que todo lo que estamos haciendo ahora es para darle una primera capa, ya que más adelante iremos trabajando más a detalle los pómulos, trabajaremos más los ojos, los músculos del rostro. Pintamos los labios. En este caso ella tenía los labios pintados, así que podemos utilizar ese color. O de lo contrario podemos utilizar otros colores que sean pieles más rojo. Para trabajar el fondo, yo en mi caso estoy trabajando un color celeste con un verde, el cual busca cubrir simplemente y entreverarse con los otros, tal vez manchar un poco el pelo, que después te iré colocando otros colores. A mí me gusta que tenga una textura medio vieja, una textura que se logra así con un pincel sin usar agua. Para hacer los detalles utilizaremos un pincel más fino, pueden ser el número 2, 3 y los ceros, vienen de número 0, doble 0 y triple 0, que son la cantidad de pelillos que tiene el pincel, vienen de distintas formas. Ahora con un pincel grueso, con pintura muy seca y el pincel muy abierto, empezaremos a dar suaves golpeteos con una tonalidad. Esto va a dar una cierta textura de piel, como tienen los poros. Esta es una técnica muy sencilla que yo utilizo para seguir trabajando los volúmenes. Como podrán ver, a medida que yo voy pintando muy superficialmente, muy suavemente con el pincel, va tomando una textura interesante, esa textura que suele parecerse a la piel. Así que es una manera también de lograrlo. Esta técnica por lo general se utiliza con pinceles muy gruesos y de una cerda gruesa, para que a medida que se vaya abriendo el pincel nosotros podamos ir salpicando, que no sea completamente uniforme la pincelada, sino que haya espacio entre cada cerda. También se puede hacer con un pincel abanico. En este caso no lo utilicé porque quería ver, y me gusta también cómo quedan más las texturas con pinceles gruesos. A continuación seguiremos dando luces y sombras con los pinceles gruesos. ¿Para qué? Para que tenga más profundidad, para que los volúmenes sean más notables. Ahí podemos ir trabajando nuevamente con nuestra guía, que eran los colores base. Porque a medida que nosotros vayamos colocando muy suavemente es muy difícil que nos podamos equivocar. Para eso hay que pintar la base y hay que pintar y dibujar
los primeros trazos de una manera lo más aproximado posible. Si bien a medida que nosotros vamos avanzando podemos ir colocando mayor o menor grado de detalle, la base siempre es como la estructura de una casa. Si no tiene columnas, no tiene pilares, muy difícilmente podremos avanzar. Seguimos colocando un poco de sombra con un pincel utilizando la misma técnica que hace rato. Lo único que estamos haciendo es tomar un pincel que tiene pintura pero está seco. Para eso lo que yo hago es tomar el pincel y estrellarlo, por decirlo de alguna manera, contra la paleta, de tal manera que gran parte de la pintura quede en la pileta y la otra quede muy distribuida, muy poca cantidad de pintura en el pincel. Ahora vamos a retocar el fondo un poco, dándole un poco de color blanco y un poco de mostaza, de tal manera que tapemos los otros colores y quede con esa tonalidad avejentada que les comentaba en un principio, esa que parezca vieja la imagen. Y también quiero que un poco se fusione con el fondo. Con un pincel fino empezamos a trazar los detalles como son la parte de los ojos, los párpados, las pestañas, las fosas nasales. Empezamos a pintar los dientes. Las encías las hago de una tonalidad rosada, y después les voy a dar un cierto efecto con un poco de lápiz y color blanco para darle cierto volumen, al igual que un poco de sombra con un color bordó, de tal manera que tenga profundidad la encía, o si no va a ser muy planimétrico, que no respetaría lo que estamos trabajando. Acuérdense que nosotros estamos trabajando los volúmenes y también estamos trabajando la fuerza que tengan las sombras. Acá se puede notar un poco más en detalle cómo fui trabajando las sombras. Fíjense las mejillas, los labios. Ahora estoy dándole un tono de amarillo y de blanco a los dientes. Lo importante en esta parte es que nosotros entendamos que siempre hay que trabajar los volúmenes teniendo en cuenta lo que son las luces y las sombras. Es más importante que en un principio tengamos en cuenta por dónde van las sombras y cuáles son los músculos que afectan. Como le había mencionado en un principio, las pinturas que habíamos colocado en los labios, en todos lados, era simplemente para que nos guiemos. Siempre podemos retocar e ir colocando pintura sobre lo que ya fuimos trabajando. La técnica de la pintura tiene esa virtud de que nosotros constantemente podemos ir colocando materia sobre la materia que ya fuimos colocando para que quede una composición más linda. Finalmente, lo que yo suelo hacer, que siempre lo hago en mis trabajos, es tomar lápices de colores y en los lugares puntuales donde yo creo que haga falta coloco colores y tonos que sean acorde a la obra. En este caso un rostro siempre utilizo con el color blanco, los marrones, como un marrón más tostado, un marrón más claro, celeste para los ojos, un poco de verde, grises y negro. Y eso voy colocándolo de a poco en forma de detalle. Siempre hay que estar practicando, no lleva mucho tiempo. Si bien yo llevo bastante tiempo, bastante años trabajando, es eso, ¿no? Estar bastante tiempo practicando. Uno casualmente puede hacer un dibujo rápidamente, pero el tema de hacer la técnica también lleva el trabajo constante. Seguimos dando detalles con los lápices. Fíjense que también respeto esta cuestión de las luces. Los que son de un valor más claro o más alto, como este rosado, lo pongo en la zona más iluminada para darle un poco más de fuerza y volumen al trabajo que recién realizamos. Con los colores más oscuros como el negro, el marrón, lo voy colocando en zonas más oscuras. Aquí está finalizado el trabajo. Fíjense cómo trabajé el fondo y es una manera más de trabajar. Espero que les haya gustado mucho el video. Mi nombre es Abel Fernando Mamaní, soy artista plástico de la provincia de Jujuy, así que espero que estén practicando, vean la manera de seguir trabajando en casa. Hay que quedarse en casa por la cuestión de la cuarentena y bueno, muchas gracias por acompañarme. Chau chau.